Dios exalta lo pequeño, enaltece lo humilde y derriba del trono a los poderosos. El Evangelio es un llamado a la pequeñez, a la infancia espiritual, a la pobreza reconocida ante Dios, a hacerse niño para entrar en el reino de los cielos. Y algo de esto de niño, hacerse niño, tiene el personaje que hoy voy a compartir, a presentar. Cristo no nos libera del sufrimiento, sino de sufrir inútilmente. El autor de ese epigrama es Charles Péguy, y de quien quiero hoy compartir algo de este camino de Péguy, camino tortuoso, quien fuera un intelectual lúcido, un cristiano de frontera, un convertido a Cristo, o más bien vuelto a la fe, más que convertido, no le gustaba eso, tras militar con honrada pasión en el socialismo, un amante de la libertad, un para mí y para muchos creo maravilloso poeta y también un enamorado de María. En el fondo, Charles Péguy fue una suerte de genio que escapa a una fácil clasificación, quizás a cualquier clasificación. Otra de sus frases que en nuestros dramáticos días se vuelve aún más verídica es esta: la libertad es un sistema basado en la valentía. Dije el cristiano de frontera, y esto merece una explicación. A principios del siglo, Péguy iba en peregrinación a Chartres a pedir la gracia de la curación para sus hijos, entre otras cosas, que no estaban bautizados. Péguy, y la razón era esta, convivía con una mujer que no había aceptado bautizar a sus hijos. Era además una mujer judía. Por tanto, no pudo casarse cristianamente y no podía recibir los sacramentos de la Iglesia. Y sin embargo, Péguy ha sido gran testimonio poético que la Iglesia haya tenido en estos últimos siglos. Reconocida su obra y admirada incluso por el Santo Papa Juan Pablo II, ponderada su persona, su obra por teólogos como von Balthasar, Henri de Lubac, Jean Danielou, escritores de la talla de Romain Rolland y de Georges Bernanos, quien dijo de él: este hombre incomparable por su absoluta sinceridad, por su prodigiosa inocencia de ánimo, consiguió el golpe extraordinario de sustraer su vida entera a los imbéciles. Y von Balthasar pudo afirmar que Péguy es indivisible y por eso está dentro y fuera de la Iglesia. Es la Iglesia in partibus infidelium, allí por tanto donde ella debe estar, es decir, en parte infiel, ¿no? Es indivisible gracias a su arraigo en lo profundo, donde mundo e iglesia, mundo y gracia se encuentran y se penetran hasta hacerse indistinguibles. Charles-Pierre Péguy nace el 7 de enero de 1873 en Orleans. Dice él: hemos nacido en el borde de nuestra llana voz y hemos conocido desde nuestros años más jóvenes el portón de la granja, los duros campesinos, la cerca del pequeño pueblo, la azada y la fosa. Y dirá: ya no hay pueblo, todos son burgueses. Nosotros hemos conocido y hemos tocado la vieja Francia. ¿Quién lo creerá? Nosotros fuimos nutridos en medio de un pueblo alegre, y nada hacía prever que desapareciera y parecía que no tuviese que terminar nunca. 10 años después ya no había más nada. El mundo ha cambiado menos desde la venida de Jesús que en los últimos 30 años. Los librepensadores de entonces eran más cristianos que los devotos de hoy. Es hijo único, el padre es carpintero y morirá en noviembre del mismo año por las heridas causadas durante la guerra contra los prusianos. Su madre es remendadora de sillas. Escribirá en su obra El dinero: he visto por toda mi infancia ponerle paja a las sillas exactamente con el mismo espíritu y el mismo corazón y la misma mano con que aquel mismo pueblo había construido sus catedrales. Aunque no nos crean, nosotros hemos conocido obreros que tenían ganas de trabajar. Trabajar era incluso su placer y su raíz profunda de existir y la razón de su ser. Había un honor increíble en el trabajo, el más bello de todos los honores y el más cristiano.
Por eso digo yo, por ejemplo, que un libre pensador de entonces era más cristiano que un devoto de hoy. Porque un devoto de ahora es necesariamente un burgués. Un palo de silla tenía que estar bien hecho. Por supuesto, era una cosa de principio. No tenía que hacerse bien ni por el salario ni mediante el salario. No había que hacerlo bien ni para el patrón, ni por los entendidos, ni por los clientes del patrón. Bastaba que estuvieran bien hechos por él mismo, en sí mismo, para sí mismo. Ellos decían, riéndose, y por fastidiar a los curas, que trabajar es orar, y no imaginaban cuánta razón tenían. Tal oración era su trabajo, y el taller era su capilla. Por otra parte, el hogar se confundía muy a menudo con el taller, y el honor del hogar y el honor del taller eran el mismo honor. Charles muestra desde pequeño una vocación, una voracidad intelectual que lo lleva a obtener becas y ayudas para trasladarse a París y allí a l'École Normale Supérieure, donde su sentido de la justicia lo lleva a seguir al socialismo de la época y a polemizar ávidamente junto a Émile Zola y Anatole France con las autoridades políticas y judiciales por el caso Dreyfus. Su militancia socialista venía de su inquietud por la justicia y la solidaridad más que por el atractivo de la ideología de Marx. Abandona el socialismo por el cristianismo. Funda en 1900 Cahiers de la Quincenne, que es el vehículo transmisor de su ideario. Llega a ser alumno del gran filósofo Henri Bergson, quien tendrá una gran influencia en el pensamiento de Péguy. Bergson dirá que Péguy había entendido su pensamiento más de cuanto él mismo lo entendía. Después de altibajos, toda su vida es así. En agosto de 1898 abandona definitivamente la universidad. Dirá del ambiente universitario de París y en especial de la Sorbona del siglo XIV, la época del proceso Juana de Arco, en el cual habían participado profesores de esta universidad, es tan incapaz de garantizarnos un santo cuanto la Sorbona del siglo XX es incapaz de garantizarnos un héroe. Solo el pueblo garantiza el héroe y el santo. De este periodo de estudios y de compromisos políticos escribirá en Clio. Él sabe, Péguy habla de su historia, que luego, después de su adolescencia, ha comenzado el periodo de una cierta deformación teatral. Él sabe, en fin, que la Sorbonne y los partidos políticos han podido quitarle su juventud, pero no han conseguido robarle su corazón. Ellos han podido devorar su juventud, pero no han conseguido devorarle su corazón. Arremete contra el socialismo militante, tildándole de anticlerical y demagógico. Y a la ideología liberticida socialista opone la revolución moral. Más aún dice que la revolución será moral o no será nada. También se empeña contra las tiranías intelectuales. Qué actuales Péguy, las tiranías intelectuales. Las minorías de considerados electos hoy son tecnólogos que están dominando el mundo. En 1906, Jacques Maritain y su esposa Raisa, por intermedio de Léon Blois, se convierten al catolicismo. Péguy les confiesa que también él está en camino, pero añade enseguida, no digáis nada a nadie. Al final Péguy vuelve a ser católico, a la fe dejada por el tortuoso camino. El poeta Paul Claudel se felicita y le felicita a Péguy por haberse unido a nuestro grupito católico. La esposa agnóstica no lo sigue. Péguy, aunque en grave dificultad por la disminución del afecto en relación con su esposa, continuará viviendo casado solo civilmente, sabiendo que su esposa rechazaría la propuesta de casarse por la iglesia y de bautizar a sus hijos. Su matrimonio civil se convierte en concubinato prohibido por la iglesia. Desastrosas son las tentativas de Jacques Maritain de convencer a la esposa de Péguy de casarse por la iglesia. Se mueven como elefantes en los jardines de la gracia, dirá Péguy de estas tentativas,
y escribirá de su situación de excomulgado. La excomunión pone fuera de la comunión de los fieles, no pone fuera del cristianismo. El excomulgado es un cristiano, pues sufre precisamente las penalidades cristianas. El excomulgado no es un descristianizado. No es eliminado de la iglesia, pues lleva sobre sí la marca de la iglesia. Todavía es un testigo exterior, pero no siempre es el que testimonia menos. Qué bueno, ¿eh? En 1909 escribe Verónica, diálogo de la historia con el alma carnal, y Clio, diálogo de la historia y del alma pagana. En una carta, Lot, el fiel amigo, explica los títulos. El primer volumen se titulará Clio, el segundo Verónica. Es estupendo, amigo mío. Clio, es decir, la historia, pasa su tiempo buscando huellas, vanas huellas. Y una judía insignificante, una muchachita, Verónica, saca su pañuelo y toma de la cara de Jesús una huella eterna. Esto es lo que da el traste con todo. Ella estaba allí en el momento oportuno. Clio siempre llega tarde. En 1912 publica El misterio de los santos inocentes. En una carta a Lot describe la estructura litúrgica de sus obras. Como el pórtico del misterio de la segunda virtud, el misterio de los santos inocentes es a base de liturgia, le dice. Tú me entiendes. Yo soy uno de esos católicos que daría todo Santo Tomás de Aquino por el Stabat Mater, el Magnificat, el Ave María y la Salve Regina. 14 al 17 de junio de 1912, peregrinación a pie, cerca de 130 kilómetros hizo a la Catedral de Notre-Dame de Chartres, para pedir cosas concretas, para invocar la gracia por la salud de sus hijos, para agradecer por la recuperada salud de su hijo Pierre Marcel, gravemente enfermo, e implorar la paz del corazón por su afecto imposible por Blanche. Blanche es una joven colaboradora judía agnóstica de quien se había enamorado. En su obra El misterio de la caridad de Juana de Arco triunfa la religiosidad de esta heroína francesa y es central en la obra de madurez de Péguy. En esta línea se encuentran también el pórtico del misterio de la segunda virtud, el misterio de los santos inocentes, Santa Genoveva, Nuestra Señora, Eva. Por estas obras poéticas, el talento creador de Georges Péguy es considerado como uno de los mejores exponentes de la tradición literaria católica francesa de todos los tiempos. En su faceta de prosista esgrime una vehemente brillantez expositiva que tendría su cumbre en Nuestra Juventud, que es una obra de 1910. Y ahí denuncia la degradación, la corrupción política y la degradación de quienes ostentan el poder o que lo persiguen. A su prosa y a su poesía le imprime un ritmo repetitivo, martillante, penetrante. A mí me encanta ese poema que no lo he encontrado ahora, de su peregrinación, cuando le va entregando esos 3 hijos a la Virgen. Es maravilloso. Péguy vislumbra la deriva totalitaria de la Revolución Rusa en algo que ocurre en 1905, con el que se aterró previendo el día después del triunfo de los soviets. Y eso le da la legitimidad de los profetas bíblicos, extravagantes para los mortales aburguesados del tiempo en el que vivió y para los actuales también. Ir al frente en la primera gran guerra y una bala acabará con su vida el 5 de septiembre de 1914, apenas iniciada la guerra, al salir al frente de su compañía desde una trinchera en Le Marne. Allí concluirá su vida a sus 41 años, de quien ha sido uno de los más lúcidos y polémicos intelectuales del siglo XX y del actual. En vísperas de su muerte, estando con otros soldados cerca de los ermitaños en Vermand, Péguy pasa toda la noche recogiendo flores alrededor de los pies de una estatua de la Virgen que se había salvado de la destrucción de los jacobinos y que desde entonces estaba en un establo transformado en capilla. Sería la última ocasión para confiar sus seres queridos a la Virgen. Su súplica, expresada en doloroso silencio durante los últimos años, será oída. Después de su muerte, entre 1925 y 1926, la señora Péguy y 3 de sus 4 hijos
El último póstumo recibirán el bautismo en la Iglesia Católica. Se cumplía pues la gracia que tantas veces Peggy había pedido a María, entregándole sus hijos en el silencio de su propio corazón, como describe en el pórtico del misterio de la segunda virtud, donde dice: hay que decir que fue valiente de verdad y que era una acción audaz, y sin embargo todo cristiano lo puede hacer. Es más, uno se pregunta, ¿por qué no lo hace? Al igual que tomamos 3 niños del suelo y los ponemos allí a los 3 juntos, al mismo tiempo, por diversión, por juego, en los brazos de su madre y de su nodriza, que ríe y protesta, porque son muchos y no tiene fuerza para llevarlos. Él, audaz como un hombre, los había tomado, con la oración los había tomado. Sus 3 niños en la enfermedad, en la miseria en que estaban, y tranquilamente los había puesto. Con la oración los había puesto, muy tranquilamente, en los brazos de aquella que se hizo cargo de todos los dolores del mundo, cuyos brazos llevan ya muchos pesos, porque el Hijo ha tomado todos los pecados, pero su madre ha tomado todos los dolores. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.